Buenos días, sectarios y sectarias. Aquí estamos una semana más y hoy os traemos un capítulo un tanto especial en el que vamos a abandonar un poco la IA. Vamos a dejarlo ahí de lado, a ver si no nos come la gente por no hablar del tema de moda en todas las cosas. Pero bueno, como todas las semanas, pues empecemos con nuestros panelistas habituales. Antonio Leiva, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí con muchas ganas de ver qué nos van a contar nuestras invitadas. Un capítulo muy especial, la verdad. Seguro que traen cosas de IA, he dicho que no, pero seguro que traen cosas de IA, porque si no, no tiene sentido la vida en este momento, pero por lo menos es en campos diferentes, no como las cosas aburridas que hacéis tú y Maxi. Así que, Máximo Fernández, ¿tú qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de este episodio, así que a ver qué nos cuentan. Bueno, pues eso, pues como hemos dicho, tenemos ya no solo un invitado o invitada, sino que tenemos dos, y es que tenemos a Miriam Rodríguez y Elena Aguilera, que son ingenieras de las buenas, así de verdad, que hacen cosas, no cosas solo en ordenadores y eso, sino ingenieras con trastos, que son ingenieras biomédicas en la unidad de, ahora nos contaréis, porque tienen nombres raros y eso, pero bueno, en biomedicina, ¿no? Así que, Miriam, Elena, ¿qué tal? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Contadnos un poco. ¿Qué tal? Encantadas. Eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando lo escuche la gente. Estaba muy encantada de estar aquí, nos has presentado muy bien. Somos ingenieras biomédicas, concretamente en la unidad de planificación avanzada y manufactura 3D. Sí, es un nombre un poquito largo, pero bueno, Así como acortado, impacta. nos conocen como UPAM 3D. Eso es. Aquí en el Hospital Gregorio Marañón. Y estamos en el Gregorio Marañón, exacto, en el Hospital de Madrid, el Gregorio Marañón. Y bueno, y eso somos, de formación ambas dos somos biomédicas. Eso es. De Universidades de Madrid, yo en mi caso de la Carlos III. En mi caso la Politécnica de Madrid. Y bueno, luego a lo largo de nuestra vida pues nos hemos formado con másteres, ¿no? Incluso yo hice uno de IA. Lo que pasa es que hace años, en época COVID, así como a nivel remoto, no tiene nada que ver con ahora, creo que he aprendido más en los últimos años trabajando aquí en el hospital que en ese máster. Totalmente. Pero bueno, mira, por si sirve, algo creo que sí. Por lo menos ya te convalidan el poder hablar en temas de estos, ¿no? Claro. Me convalida, perfecto. Es autoridad. Vale. Pues muy bien, un placer teneros aquí. Entonces, no sé si queréis empezar diciéndonos pues a qué se dedica la unidad. Detrás de ese nombre chulo, pues qué hacéis, cuál es vuestro día a día y no sé, que nos contéis un poco de estos temas interesantes. Pues bueno, la verdad es que es lo que decíamos, es un nombre que impacta de primeras, pero es una unidad que lo que pretende es acercar la innovación y la tecnología al servicio del paciente. Lo que hacemos es medicina personalizada y de precisión, integrando diferentes tecnologías como la impresión 3D, la fabricación aditiva y todas las nuevas que van viniendo cada vez más, como la inteligencia artificial, las gafas de realidad extendida, navegadores quirúrgicos, simulación avanzada, para, pues, digamos, planificar y practicar cada uno de los tratamientos de los pacientes, sean quirúrgicos o no, y ayudar también a los servicios clínicos a que se sientan cómodos utilizando esta tecnología para abogar por la precisión, la seguridad y sobre todo la personalización, que es algo súper importante cuando tratas pacientes y sobre todo complejos. Eso es, lo ha explicado muy bien Miriam, o sea, el objetivo es acercar todo eso que se está desarrollando, ¿no? Que en realidad pues simplemente en nuestro país hay muchísimo desarrollo, muchísima investigación, muchísima innovación que se hace en los grupos de investigación, en los centros de investigación, acercarlo a la realidad de donde se puede utilizar, ¿no? Claro, que no muera en el laboratorio, claro, es la idea, ¿no? Exacto. Y bueno, la unidad la unidad tiene ya 12 años, 10 o 11 años. Y empezó por la impresión 3D porque, bueno, era algo como muy tangible, ¿no? Muy, muy físico, que podías tocar, que podías sentir, que podías estar. Y ahora pues ya se está más diversificando sí, en otras soluciones tecnológicas que puedan servir a todos los servicios, ¿no? Porque empezó más por la parte quirúrgica. Los cirujanos dicen que les gusta mucho tocar, ¿no? Que es como su trabajo, ¿no? Su trabajo es tocar, sentir. Imaginaros que de repente llega esto, ¿no? A quirófano y pueden ver
o en el quirófano o en la consulta, ¿no? Que puedan ver la réplica 3D del paciente sin tener que abrirlo, pues ya solo entenderlo mejor, ¿no? Que en una imagen 2D, que es más complicado, y comentárselo a los pacientes, pues claro, esto ya justificaba de alguna manera el tener las impresoras 3D aquí. Exacto. O sea, porque todo... Pues si queréis... Sí. No te quiero cortar, sigue. No, que no sé si lo hemos dicho, pero claro, esta parte de hacer réplicas del paciente surge a través de la imagen del paciente, ¿no? La imagen del paciente es un dato clínico que no sé si alguno de vosotros habrá hecho en algún momento pues una radiografía, ¿no? Un CT, alguna resonancia. Pues esos son imágenes que albergan la capacidad de reconstrucción 3D, porque por reconstrucciones algorítmicas se pueden reconstruir en 3D volumétricamente. Y a partir de ahí, de esa reconstrucción volumétrica, nosotros podemos extraer las estructuras que a nosotros nos interesan. En este caso que enseña Miriam era o el hueso y el tumor que se ve en negro, ¿no? Esto es un fémur de un niño, es un fémur infantil con un tumor de hueso que se llama osteosarcoma. Muy bien. Y si queréis, por ir un poco por orden, para que la gente no pierda el hilo. O sea, ahora mismo vosotros ponemos el caso de la historia de un paciente. Llega, el niño tiene un tumor, va al médico, ven que tiene un tumor y se lo tienen que quitar. Entonces, lo primero que hacéis es eso, mediante un escáner o un TAC o lo que sea, hacéis una reconstrucción 3D del hueso. ¿Cómo lo hacéis? Claro, o sea, lo que ha explicado Elena, el primer paso sería segmentar, que significa pintar, como pintar máscaras, pintar las estructuras en esa imagen que es a 2 dimensiones. Hay diferentes cortes, pero son planas. Entonces, cuando tú vas pintando cada uno de esos planos, consigues tener de esa máscara 2D a una reconstrucción 3D. Claro, todo este proceso suena como a lo mejor un poco pinta y colorea, pero es todo lo contrario. Es el paso más crítico en el que tenemos que trabajar en equipo, no solo la parte de ingeniería, que ahí podemos aplicar algoritmos de reconstrucción semiautomática o automática, sino que tenemos que trabajar también con los clínicos, que son los que nos dan esa indicación de qué es lo que tenemos que sacar, digamos, y sobre todo con radiología, que es el ojo que dice cuáles son los límites, por ejemplo, del tumor, cuáles son las partes blandas que deberíamos incluir, porque son las que están, digamos, adyacentes a la lesión y hay que tener en cuenta para esa planificación. Entonces, ese sería como el primer paso, trabajar en un equipo interdisciplinar entre pues, la parte técnica de ingeniería, la parte médica de radiología y la parte de prescriptor y sacar ese volumen 3D. Exacto. Y esto, o sea, habéis comentado como un proceso muy manual también y muy específico para los usuarios, ¿no? Que nosotros, pues al final en la ingeniería muchas veces es como cortar y pegar procesos para el público general, pero aquí hacéis una labor como muy individualizada y que tiene, pues eso, este fémur que habéis enseñado es el de una persona real. ¿Cómo se afecta esta disparidad de cuerpos, de tamaños, de todo esto a vuestro trabajo? Pues, o sea, a mí, cuando empecé a trabajar así, con este flujo de trabajo, pues era una de las cosas que más me impactó, ¿no? Porque tú lo piensas y a ti de pequeña, desde biología del colegio, ¿no? O conocimiento del medio, te están enseñando pues que tú tienes estas estructuras y que eres igual al otro y qué tal. Y en verdad sí, ¿no? Somos todos un poco iguales, pero cuando te pones a planificar, no sé si te pasó a ti también, pero cuando te pones a planificar casos así muy específicos, te das cuenta y dices, ahí va, es que, o sea, somos iguales, pero no somos nada iguales. Y de ahí... Claro, o sea, tú te aprendes como, a mí me pasó con el corazón, ¿no? Te aprendes el corazón, las cámaras, las salidas, con las venas, las arterias, y luego llegas a casos como muy complejos también, ¿no? De malformaciones congénitas y dices, pero si es que no es nada de lo que me había aprendido, ¿no? Total. Pero ya dentro de la normoanatomía, ¿no? Cuando tú no tienes una patología o no tienes nada así relevante, claro, se llama normoanatomía, ¿no? Dentro de esa normoanatomía tienes diferentes bifurcaciones de venas, diferentes bifurcaciones de arterias, diferentes riegos sanguíneos de un tejido u de otro, ¿no? Entonces, eso a ellos, a los cirujanos, les sirve muchísimo. Por ejemplo, en los casos de pulmón, de reconstrucciones vasculares en el pulmón, eso dice que les sirve muchísimo. Porque, completamente diferente. O sea, cada uno tiene su árbol bronquial, ¿no? Su vía aérea que se bifurca de una manera o de otra
Y eso es muy importante para toda esta medicina de precisión y personalizada que decimos, ¿no? Porque parece que es una tontería y que no, todos somos iguales y que esta vía va por aquí, y que esta arteria va por aquí, y que esta vena por allá, pero no es así. O sea, tenemos muchas diferencias entre nosotros. Y precisamente en este punto es donde también se aplica mucha ingeniería, porque es lo que decías, ¿no? Al final es un proceso bastante manual, pero que se puede optimizar. Se puede optimizar y se pueden aplicar pues esos algoritmos de pues tanto de reconstrucción semiautomática o automática, o bien, si lo quieres contar, esa integración con el flujo del hospital, que es bastante cerrado, seguro, ¿no? Y la selección también, pues cuando tienes, por ejemplo, en este caso había que, o sea, si te llevas esta lesión hay que reconstruirla. Y en este caso se reconstruyó con el hueso de un donante. Entonces, esa selección también se hizo con un proceso semiautomático que también podemos contar. Entonces, ahí también está el valor de que la ingeniería esté integrada, ¿no? De cómo podemos optimizar esto para pues llegar al caso y a más casos, ¿no? A más pacientes. Sí. Yo os quería preguntar, bueno, hay algo que habéis comentado que me interesa mucho y que quizá podemos dejar para más adelante, que es todo el tema de de los tratamientos personalizados, que creo que además, aunque no íbamos a hablar de IA, con la IA se están empezando a plantear cosas interesantes y quizá si conocéis sobre el tema lo podemos hablar más adelante. Pero sí que me han resultado interesantes varios temas que habéis comentado sobre pues, los procesos, ¿no? Yo me imagino el clásico hospital, por ejemplo, mi mujer también trabaja, es auxiliar de enfermería y trabaja en el Niño Jesús, en oncología precisamente. Y no me imagino en su día a día que su día a día encaje con algo de esto, ¿no? Porque no se ve mucho en la mayoría de los hospitales. Entonces me interesaría saber sobre todo eso, si en el Gregorio Marañón esto se está aplicando a gran escala o existen grupos concretos o áreas concretas del hospital en los que se está poniendo en marcha. ¿Cómo funciona exactamente? Es que realmente, o sea, la UPA en 3D tiene este core que os hablamos, ¿no? De ingeniería y de coordinación clínica, pero la UPA en 3D se siente un poco como institucional, en el sentido de que todos pueden venir y hacer innovación 3D, si lo queremos poner así como de titular, y en estos equipos interdisciplinares tenemos también técnicos de imagen, enfermería, que la hemos llamado enfermería 3D, ¿no? Porque se especializan también un poco en utilizar todo esto de los modelos, la planificación, la segmentación de imagen, y al final es un poco como, es una ola expansiva, realmente es como, pues eso, como cuando, ¿no? Vienen nuevas aplicaciones de IA, pues es un poco como sumarte a la rueda y realmente en el Marañón a lo mejor es eso, como decía Elena, ¿no? Son ya 12, 14 años los que llevamos impulsando esta unidad, pero sí, ¿no? O sea, es un poco como resuena en todo el hospital, que no es un nicho aquí en esta sala y que vamos a quirófano y no saben quiénes somos, sino todo lo contrario, ¿no? Es como un espacio abierto, que todo el mundo puede venir, colaboramos con todos los servicios. Que también ha costado, ¿no? Porque... No, claro, contamos la parte bonita. Claro, porque al principio de la unidad pues había mucha gente que era un poco reacia, ya sabéis que el cambio a veces no sienta muy bien, ¿no? Y más en organizaciones tan grandes como puede ser la sanidad, ¿no? Que cada uno tiene como sus pautas de, no, yo hago esto, mis funciones son estas y tal, ¿no? Y cuando entras y un cambio tan brusco, pues cuesta, ¿no? Cuesta hacer a la gente a que se haga a ese cambio, igual que está pasando pues con todo el tema de la IA y demás. Entonces, en cuanto a los procesos que comentabas, claro, aquí lo que está pasando es que ahora mismo los procesos no se entienden como por especialidad, ¿no? Porque al final en un proceso participa pues muchísimas especialidades y es más un proceso transversal, ¿no? Que acompaña al paciente en todas sus etapas. De hecho, nosotras trabajamos desde la imagen médica hasta quirófano y parece que en quirófano se acaba todo, pero en realidad en quirófano es cuando empieza todo, ¿no? En quirófano empieza pues cuando tienes que ver la evolución del paciente. Si has implantado algo, ¿qué tal va la evolución de ese implante? Si se va a romper, si no, si el paciente va a poder andar con ese implante, si no, si hay infección de ese implante, si no, ¿no? O sea, que es todo como un proceso continuo que en realidad pues nunca acaba, ¿no?
porque tú vas acompañando ahí al paciente. No sé tu mujer qué pensará de esto, A lo pero... mejor cuando nos escuche, Pero- viene a la puerta. Que nosotros encantadas, vamos. Y de hecho se está haciendo mucho trabajo en los hospitales, ¿no? Sobre a la hora de crear pues unidades de ingeniería de procesos, ¿no? Es verdad que se lleva haciendo pues todo el tiempo, por ejemplo, en sistemas de información, aquí en el hospital hay un departamento que se llama la Subdirección de Sistemas de Información, que se dedica pues a toda la parte informática, de redes, de ciberseguridad y de datos, de procesos, ¿no? Y toda esa parte. Y en realidad lo llevan haciendo muchos años, pero ahora es verdad que está surgiendo como una demanda en los hospitales de crear esas unidades de ingeniería de procesos, ¿no? Para poder ser efectivos en ese proceso, Es como analizar, ¿no? Un poco fuera de la caja y ver qué se puede optimizar. Eso, para optimizar, o sea, con el objetivo de optimizar. Flujos, eso es. Flujos que a lo mejor están interiorizados, pero que hay una mejora, ¿no? Y que haya cuellos de botella o que, ¿no? Cosas así. Y esto, o sea, claro, estamos hablando dentro siempre del Gregorio Marañón, ¿no? Que vosotras estáis impulsando esto, que de hecho por poner en contexto un poco a la gente que nos escuche, estamos aquí porque Maxi ha dado una charla con vosotras, ha ido ahí a divulgar sobre ella, ¿no? Y ahí esta inquietud o este querer mejorar al final dentro de la unidad. Esto, totalmente. Ya sabemos que en la sanidad especialmente cada hospital es de su padre y de su madre, no hay un control general, hay muchas cosas que mejorar. Esto, ¿veis vosotras que se esté replicando en más sitios o cada uno tira como puede, pero luego se comparten cosas? ¿O cómo es la colaboración con tanto la cosa pública en general o con otros hospitales? Lo que hacemos en la unidad, te refieres, ¿no? Sí, o sea, en general, que esto, o sea, no conozco el resto de casos de otros hospitales, pero sí que me resulta un caso llamativo que eso, que el Gregorio Marañón, que de hecho es el que me pilla cerca y me reservaré mi opinión de otras cosas, pero que sea tan, digamos, puntero en este tipo de cosas, ¿no? O sea, al final la divulgación es algo que también nos ha ayudado como a hacer ese eco, porque lo que vemos también aquí nosotros es que esto debería poder ser también factible en otros hospitales, que ya hay muchos que lo están haciendo, ¿no? Y que pues bueno, cada uno se va especializando a lo mejor, pues bien por el servicio que lo lidera o bien por el tipo de ingeniería que hay, pues a lo mejor está más asociado, como contaba Elena, a procesos o a imagen médica o a algún tipo de servicio más concreto como masilofacial. Y pues en congresos, en eventos y pues las redes sociales, que también hace mucho, nos ayuda un poco como a conectar y a ir ayudando a otros hospitales y a otros servicios pues hacerlo sobre todo de manera ordenada, que es lo que intentamos hacer aquí, ¿no? Hacerlo con mucha aprobación de la parte de la normativa, de seguridad y que no es solo... Un poco la idea es no solo instalar una máquina y ya, ¿no? Sino es más complejo que eso, ¿no? Es formar a un buen equipo, pues bueno, tener a la dirección también un poco de apoyo y eso es. Y trabajar sobre todo con los servicios y bueno, eso es un poco la idea. Sí, entonces... y es un poco o sea, que al final nosotros lo que decimos aquí muchas veces es que, y es que es totalmente cierto, y es que los proyectos lo hacen las personas, ¿no? Entonces, en cada hospital, pues lo que decía Miriam, ha surgido un poco desde un área, desde alguien que lo ha impulsado. Entonces aquí, pues bueno, tenemos la suerte de que en su día lo impulsaron el doctor Rubén Pérez Mañanes y el doctor José Antonio Calvo Aro, que son dos traumatólogos, y impulsaron desde ahí, pero por ejemplo en La Paz lo impulsaron desde masilofacial. En el Ramón y Cajal han hecho muchas cosas, no tanto centradas en el 3D, pero sí cosas relacionadas con imagen, ¿no? Y tratamiento de imagen, y lo han impulsado desde radiología. Entonces, bueno, en cada hospital y en cada centro se impulsa desde un punto. Pero al final la base es un poco la misma. O sea, es como la ingeniería ha venido para ayudar también a procesos, a integrar la tecnología, bueno, que si se empieza por proyectos 3D, que está fenomenal, pero que al final es un poco eso, ¿no? Ordenar y ayudar a que esa tecnología tenga un sentido en el hospital y se aplique de manera adecuada, porque al final, bueno, pues los clínicos pueden ser muy tecnólogos, ¿no? Igual que a lo mejor nosotras aprendemos de medicina, pues también de estar aquí con esta formación intensiva,
Pero al final es ese apoyo, ¿no? O sea, aunque haya áreas que convergen, pero tener ese apoyo y la visión conjunta para llevarlo a buen puerto, que son los pacientes, básicamente. Sí. De hecho, un ejemplo que nos encanta contar es cómo desde la ingeniería aeronáutica hemos ayudado a un paciente que, bueno, que tenía un osteosarcoma también en la pierna, en este caso en la tibia, y ahora mismo está andando, bueno, apoyándose con una muleta, ¿no? Pero está andando. Enseño la réplica. Y es que, claro, no sé si se aprecia en la por la cámara, luz, ¿no? pero, Mira, claro, aquí podéis ver un poco. es un implante que es... Pon la mano detrás. A lo mejor se ve mejor. Ahí. O sea, para que veáis, a lo mejor como que es una malla. Lo contaba Elena, esto es sólido, pero esto no es completamente sólido, ¿vale? Tiene una estructura Es una malla. Eso es. Este no. Claro, es una malla que... Pero bueno, si no, para la gente que no lo vea, explicarlo. Claro, es una malla que lo que queríamos hacer es varias cosas, ¿no? Y por eso digo que nos sentimos un poco con la responsabilidad de traer los desarrollos que se hacen en la academia aquí, porque en realidad esto lo hemos hecho con un grupo de aeroespacial de la Politécnica, ¿vale? Que ellos lo que hicieron fue desarrollar... Mira, aquí se ve mejor. Es una parte, pero para que entendamos la estructura, ¿no? Que esta estructura tiene un sentido, que es lo que estaba contando Elena. Claro, entonces ellos desarrollaron unos algoritmos en los que aplicaban unos cálculos matemáticos, ¿no? Para poder calcular, ¿no? Para hacer diseño computacional de este implante. ¿Cómo? Pues dándole la información del peso del paciente y de las fuerzas que tiene que resistir este implante, ¿vale? Este implante era para implantar en la tibia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú cuando implantas esto de manera maciza, pues esto a lo mejor te pesa casi 1 kilo, 800 gramos, no sé si sabéis de materiales, pero claro, esto se fabricaría en titanio de grado médico y si lo fabricas de forma maciza, pesaría pues como unos 800 gramos. Y aquí paréntesis, no significa que eso no pueda servir para un paciente, Exacto. pero en este concreto no era una solución viable porque la lesión había deteriorado tanto el hueso que no lo iba a soportar, entonces no era una opción terapéutica. Teníamos que buscar una alternativa a amputarle la pierna. Claro. Y entonces lo que conseguimos con este implante fue reducir muchísimo el peso, porque este implante pesaba 300 gramos, el real de titanio, y además por ese diseño trabecular, lo que queríamos también era facilitar esa osteointegración entre el hueso y el implante, ¿no? Y además manteniendo toda la resistencia mecánica que tiene que tener ese implante para resistir la carga mecánica de esa pierna y toda la parte de la rotación de la rodilla y demás, ¿no? De hecho, no es continuo este diseño, sino que tiene áreas donde es más densa este diseño y porque eran las áreas más críticas, ¿no? Que tenían que soportar más carga. Entonces, este ejemplo es el ejemplo perfecto porque traemos un desarrollo que además no tenía que ver ni con la medicina, que tenía que ver con la parte aeroespacial, a darle otra oportunidad a ese paciente, ¿no? Entonces nosotras, o bueno, no sé tú, pero es que yo me siento, con la formación que tengo y con lo que estoy haciendo aquí, con la responsabilidad de hacer esa conexión, ¿no? Ese nexo de desarrollo-paciente. Bueno, y es que al final lo que nos entusiasma y lo que más nos gusta de nuestro trabajo, hacer de ese puente, de cómo una tecnología que a lo mejor inicialmente no tenía nada que ver con medicina, como es pues, construir naves, aviones, ¿no? Todo ese proceso de ingeniería que hay detrás, que al final es muy precisa, ¿vale? Pues esa precisión y esa seguridad, trasladarla a la clínica, a los pacientes. Eso es. Igual que cuando traemos el tema de las gafas. O sea, las gafas al final es un dispositivo de consumo. ¿Qué sentido tiene aplicar en un hospital? Pues bueno, pues si le das una reconstrucción 3D al paciente, que es un holograma, un GPS, que él pueda ponerse las gafas y que pueda ir guiando su tratamiento, pues ya tiene un sentido médico. Entonces, ese sentido también pues ayuda, ¿no?, a que la ingeniería esté aquí dentro y pueda ayudar a darle ese orden. No sé si queréis que contemos algo de las gafas o tenéis alguna pregunta del caso que hemos contado, que hemos soltado así como, ¿no? Sí. El paciente. Como podéis comprobar, nos liamos a hablar y no... Sí, eso ni nos callamos. No tenemos freno.
Yo aquí quería hacer un poco de resumen para la gente, por si acaso, porque a mí me pasó el día que fui. Primero habéis sacado la reconstrucción del fémur del niño, que eso es para que un médico o un cirujano pueda como practicar o ver cómo va a hacer la operación. Lo segundo que habéis sacado es un implante, o sea, ya no era una reconstrucción para practicar una operación, sino un implante que de verdad se puso en una pierna, que lo que habéis comentado, que para que pesara mucho menos, os aliasteis con la gente de aeronáutica para hacer una malla y que pesase mucho menos. Y en cuanto a lo que ha preguntado Juanje de cómo se hacía, cómo estaba de esto en otros hospitales, yo recuerdo una cosa que me contasteis allí, que al final todos los casos chungos que había de pacientes que, pues como el del implante de la malla, al final os iba a vosotras, porque sois los que hacéis esta tecnología tan novedosa y con estos nuevos métodos, y al final eso, todos los casos chungos os van a vosotros. Y ya os dejo que sigáis hablando, simplemente preguntaros que si le habéis preguntado al niño y al paciente si pueden utilizar sus réplicas de fémur para este podcast. En consentimiento informado, es que además sí, o sea, se ha hecho mucha divulgación de estos casos, lo podéis ver, esto salió concretamente en la televisión, este también ha salido en diferentes medios, o sea, quiero decir, los pacientes son conscientes de que se aplica tecnología, vamos a llamarle tecnología 3D en su proceso terapéutico, o sea, en el consentimiento. Y lo firman, ¿eh? O sea, lo saben. Cuando el médico lo solicita, se le imprime automáticamente el consentimiento informado para que el paciente lo pueda firmar, igual que cuando se le solicita una radiografía o lo que sea. Y un apunte sobre lo que has dicho tú, Máximo, que claro, a nosotros nos llegan esos casos porque el hospital tiene el CESUR de sarcomas. CESUR significa que tú eres centro de referencia, ¿vale? El Sistema Nacional de Salud se organiza así, porque todos los centros no pueden dar, ser especialistas en ciertas patologías, ¿vale? Porque sean muy poco comunes o porque todos los centros no pueden albergar toda la tecnología necesaria y todo el equipo humano necesario para tratar ese tipo de tumores en este caso, ¿vale? Y entonces, en este caso, el CESUR de sarcomas, hay un CESUR de sarcomas aquí, en La Paz, en el clínico, y de sarcomas de adultos y de niños, de infantil, hay en La Paz y aquí. ¿Vale? Entonces, o sea, hay al final tres como centros de referencia en Madrid. Luego en Barcelona también hay un par, si no me equivoco. En Andalucía, no me acuerdo en qué provincia, creo que hay otro. Eso se puede buscar, o sea, es algo público y hay mucha información sobre eso también, ¿vale? Entonces, para que entienda un poco la gente que hay centros de referencia destinados a una patología o a un tratamiento en concreto para los pacientes que sufren esa enfermedad o esa patología. Claro, al final es como la vía de entrada, ¿no? Es como derivación de paciente por centro de referencia y desde el servicio de oncología musculoesquelética hacer la interconsulta a la unidad 3D. Eso es. Y ahí es cuando se empieza todo el proceso de innovación para ese paciente. Qué bueno. Yo aquí estoy viendo que hacéis cosas muy variadas, ¿no? Pero quería preguntaros si hay... Porque imagino que cuando algo sale bien, pues por ejemplo lo que habéis comentado de este implante, esto una vez que se funciona para uno, pues se puede extrapolar a muchos más casos similares, ¿no? Entonces, no sé si vosotras estáis más centradas en la parte de descubrir nuevas soluciones o luego una vez que eso está ya, pues se ha validado, el aprovecharlo para utilizarlo en otros pacientes también cae en vosotras o... Eso ya está procedimentado y puede ir por sus propios cauces. Relacionado con eso, ¿cuáles son los tipos de soluciones que soléis dar en vuestro día a día? Ya nos habéis enseñado 2 o 3, pero si tenéis más tipos de casos o casuísticas en las que funcione bien vuestra tarea del día a día. Pues yo creo que aquí es buen momento a lo mejor para explicar un poco a grosso modo el flujo, porque cuando hablabas de que de los casos aprendemos, ¿no? Y damos como a lo mejor una cartera de servicios para que el hospital pueda entender qué hacemos aquí y los diferentes servicios puedan pedirnos. Algo que también es bastante pionero y también, nuestro enlace en este concreto es Elena con sistemas de información. Digamos que el core ingeniería, pues hacemos un poco todo, somos multitarea pero luego pues vamos trabajando con diferentes servicios y hacemos un poco de nexo y para tener esa cara familiar pues nos vamos especializando un poco en lo que pues más nos motiva o más nos gusta o bien pues en áreas que hemos ido haciendo más proyectos, ¿no?
Y lo que queríamos contar es que una de las también, pues, que es bastante novedoso, es que como ingenieras tenemos acceso al sistema informático del hospital. Entonces, pedir algo a la unidad 3D es como pedir pues un TAC a radiología, como explicábamos antes, o una prueba de laboratorio para ese paciente. Entonces, dentro de ese formulario, digamos, en el que el médico puede introducir, oye, que para este paciente quiero una planificación avanzada, tiene como pues un checklist de lo que puede pedir, digamos, una planificación avanzada, un biomodelo virtual, un modelo impreso, una guía quirúrgica, un implante a medida, y ahí vamos poniendo como, a grosso modo, el paquete de servicios que pueden solicitar. Pero como bien decías, luego hay casos complejos que para un único paciente se pueden pedir 5 cosas a la vez. Se puede pedir el biomodelo virtual, que llevemos las gafas a quirófano. Se puede pedir que el biomodelo además imprima. Se puede pedir que además hagamos una guía quirúrgica a medida que no deja de ser una plantilla para guiar algún proceso de ese paciente. O el implante a medida como os enseñábamos, o etc. que van saliendo nuevas aplicaciones, ¿no? Entonces, de ahí también, de cada caso vamos sacando datos y aprendiendo y pues o bien renombrando esas aplicaciones o bien, bueno, pues iterando en mejorar esa prestación. No sé si eso responde a la pregunta, pero es que es complejo, ¿no? Cada paciente, es que nosotros lo llamamos como proyecto paciente, porque aprendemos mucho de cómo hemos hecho y sobre todo, pues si luego llega un caso similar, porque claro, estamos hablando de medicina personalizada, es que es n igual a 1, no sacamos un n igual a 10 nunca. Entonces, aprendemos de ese caso para el siguiente que haya que aplicar tecnología, material, lo que sea, y parecido, podamos hacerlo mejor, más optimizado o más... Eso es. O sea, es como cuando, o sea, al final los médicos están prescribiendo tecnología, ¿vale? Prescribiendo ese tipo de objetos, ¿vale? Por ejemplo, el biomodelo de la guía. Es como cuando todos hemos sacado medicación alguna vez, a todos nos han recetado la medicación, ¿no? Pues los médicos lo que hacen es prescribir esa medicación para ti, ¿no? Para ese paciente. Pero hay veces que en la medicación no encuentran algo que se adapte a ti. Esto pasa mucho con los niños, ¿vale? Los niños hay veces que tienen que crearle su propia medicación porque las dosis no son las adecuadas. Pues nosotros lo que hacemos aquí es más de esa parte de la que no hay nada estipulado para un paciente, ¿no? Porque es esa medicina personalizada. Entonces, nos tenemos que adaptar a cada caso y aunque es verdad que hay casos que, bueno, que pueden ser similares, que se repiten, que la misma solución la puedes aplicar a uno, no deja de ser un único caso con un único tumor, ¿no? Y esto, bueno, no sé si está relacionado con el mundo de la sanidad, pero claro, tiene mucho sentido en todo el mundo oncológico, en todo el mundo de tumores, porque todos los tumores son totalmente aleatorios y cada uno crece donde le apetece y es de su padre y de su madre, ¿no? Entonces es muy difícil que un tumor sea el mismo. Bueno, diría que imposible, ¿vale? Porque cada uno es muy aleatorio donde crece. Entonces, tú, una solución que has creado para un tumor en concreto que está en este área de este hueso y no en otra, no te va a servir nunca para el otro área, aunque se haya desviado muy poco, pero ya es otro caso, otro hueso, otro tumor, ¿no? Evidentemente, como digo, sí que se pueden utilizar pues la impresión 3D, ¿no? Como base es una tecnología que se aplica a todos los casos, el diseño de a lo mejor de las guías estas quirúrgicas que decíamos, ¿no? De esas plantillas de corte, pues sí que se pueden repetir ciertas partes del protocolo, pero al final siempre tienes que diseñar desde cero con ese paciente y con ese tumor. Pues. Y esto, o sea, nos hemos centrado un poco en estas prótesis o en la reconstrucción de modelos para que luego los usen los doctores, ¿no? Pero, o sea, todos hemos visto noticias así guays de hacen una oreja en 3D con materia, con células y este tipo de cosas, ¿no? ¿Estáis explorando también esas opciones a nivel de 3D o todo es ahora mismo plástico o cosas que, o bueno, el titanio, pero al final este tipo de digamos ya, que eran como lo clásico, ¿no? Sí. O sea, la bioimpresión, lo que estás hablando es bioimpresión, ¿no? Ingeniería de tejidos, ingeniería tisular.
es una línea que además se está impulsando también un poco también con servicios pues, de terapias avanzadas y medicina regenerativa, pero no es, digamos, ese paquete de servicios tan consolidado como puede estar lo que hablábamos de las reconstrucciones o las guías o los implantes, ¿no? Pero se está investigando, se está cada vez avanzando más en ese terreno, pero le queda un poco de maduración, ¿no? A esa tecnología y a esa aplicación, sobre todo por lo que hablábamos, porque a nivel laboratorio pues han salido muchos resultados, pero trasladarlo a un paciente requiere un poco más de validación de seguridad, ¿no? Sí. Y aunque es eso, hay muchos proyectos que se están avanzando y están demostrando el potencial y las aplicaciones que pueden tener, le queda ese pasito de maduración, ¿no? Para poder decir, realmente es otro servicio que pueda desarrollarse en un hospital. Sí. Por ejemplo, hay materiales, ¿no? que se llaman materiales reabsorbibles, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de ellos es la policaprolactona, que es un material además que se utiliza en suturas. ¿La qué? Policaprolactona, perdón, que es que Aquí hay que poner subtítulos. hablamos muy rápido, subtítulos, inserte subtítulos. Policaprolactona. Es un material que se utiliza ya en suturas. Cuando a ti te cosen por alguna operación, las suturas que te dejan por dentro, de los tejidos por dentro, son reabsorbibles. Tu cuerpo las reabsorbe y eso desaparece solo. Pues ese material se está investigando para poder imprimirlo en 3D, para poder fabricarlo con la estructura que tú quieras, ¿no? Y que en vez de tú implantar pues un cacho de metal, ¿no? Que vale, que sí que es titanio de grado médico, biocompatible, pero al final es un cacho de metal que está ahí y eso nunca va a desaparecer de tu cuerpo. Es un material inerte, es un material que no es parte de tu cuerpo, o sea, realmente tu cuerpo Pita los aeropuertos. Es como algo... Pita los aeropuertos, no. Es algo extraño que se te mete en el cuerpo y que, bueno, claro, pues es una solución, pero entonces, se puede mejorar. Claro, entonces se está orientando hacia ese tipo de materiales reabsorbibles, ¿no? Que ya existen, que ya están validados para su uso dental, pero darles otra forma, ¿no? Mirarlo con otros ojos a ese material. Bueno, y como entre medias, que en parte también lo hemos contado, o sea, se puede hacer un implante con células, pero también se puede hacer constructos que guíen las células para que se reconstruya de la manera que más o menos quieres. Entonces, también damos esos pasitos intermedios para ayudar a llegar a esa ingeniería tisular personalizada. Y hablando de mirar con otros ojos, ¿nos queréis hablar un poco de las gafas? La verdad es que molan mucho, hemos de decir. Yo me las puse las otras que tenéis y molan mucho. Sí, trabajamos con las dos y bueno, la verdad es que estamos haciendo proyectos un poco para hacer esa... O sea, principalmente para que lo entiendan todos, utilizamos las gafas para proyectar los modelos 3D como formato holograma y que pueda el médico ver la realidad con esa información virtual adicional del paciente, de sus estructuras, de las pues, guías o implantes que puedan hacer, de los pasos reconstructivos. Y cada vez hacemos más proyectos de intentar hacer ese solape de la realidad virtual con la real de manera automática, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos traído algún sistema de identificación, como puede ser un QR. Entonces, imaginaros un hueso del paciente. Claro. Esto, igual que lo puede leer la cámara de tu móvil, ¿no? Que estamos ya muy acostumbrados en los bares y en los restaurantes a leer este tipo de QRs, pues este QR lo puede leer la camarita de la gafa, que no sé si se ve, pero bueno, está ahí, ¿no? En el centro. Entonces, la camarita de la gafa lo lee y superpone encima de este QR o de otro tipo de marcador la información que tú previamente le has proporcionado, ¿no? Que en este caso va a ser pues, nuestro biomodelo del caso, del paciente, y puedes superponer toda esa información virtual. Claro, al final es como un GPS, o sea, ayudar a que esa identificación de estructuras o ese proceso tenga una capa adicional de guiado. Un guiado que no es... que interfiere con la realidad, ¿no? Y que ni con el criterio clínico, sino es un apoyo más a la decisión y sobre todo en quirófano lo que también nos dan ese feedback es que al tener la información toda a golpe de vista,
ya no tienen que estar tan dependientes de, pues, no sé si habéis visto alguna vez un quirófano, aunque sea en vídeos, en fotos, pero hay muchísimas pantallas, mucha información, a lo mejor una te muestra la imagen del paciente, otra te muestra la información clínica, otra te muestra el rayo que se acaba de dar, otra... Entonces, aquí al final es un poco como aunar toda esa información y además tienes esa capa adicional 3D que no es para nada invasiva, ¿no? Y que tú puedes ir seleccionando lo que quieres ver, lo que no quieres ver y bueno, pero también tiene una curva de aprendizaje, que es un poco también lo que vienen cada uno de los servicios a trabajar con nosotras, ¿no? A aprender a manejarse y que no sea, llego a quirófano, me las pongo y a ver qué pasa, si no tienes ese Eso entrenamiento previo, que es lo que llamamos también simulación, específica. claro, y pueden entrenar cada uno de sus casos con las gafas, con el modelo del paciente y con todo lo que se vaya a utilizar para ese tratamiento. Esa simulación es como cuando simulan Un vuelo. Los pilotos. Eso es. Es igual, pero con un caso concreto, con un paciente concreto. Entonces el QRS sirve como posicionamiento o algo así. Eso es. Para que las gafas sepan dónde pintar las cosas. Registro automático. La idea sería, ¿no? Se ponen las gafas, vamos a simular. Se ponen las gafas, ¿no? Entonces, hay dos opciones. Yo estoy viendo toda la información asociada a este hueso, ¿vale? Y tengo dos opciones. El modelo lo puedo mover a este es un trozo de pala, una parte de pala ilíaca, de hueso de la cadera, y yo podría coger el modelo completo del paciente y intentar posicionarlo encima con puntos de referencia. Pero eso es es algo muy manual. Claro. O sea, tú cuando coges ese modelo en el entorno virtual, cuando lo coges con tus dedos y lo posicionas, es algo muy, muy manual, ¿no? Que depende totalmente del operador, de tus manos, de tu vista, de todo. Pero cuando tú tienes este tipo de marcador y la gafa lo reconoce... Claro, la idea es que lo reconozca con la cámara, pues igual que cuando usamos el móvil, como explicaba Elena, que lo reconozca con la cámara y a partir de aquí diga, vale, he identificado que esta es la estructura, por lo tanto ya tienes menos margen de operador dependiente y que genere toda esa estructura que has planificado a partir de tu referencia. En este caso, pues es una parte de la pala ilíaca. Eso es. Y eso es un poco la idea y lo que también aprenden a utilizar aquí con nosotras. Bueno, no sé si estáis familiarizados con estas soluciones, pero se utiliza también en un montón de fábricas de la industria para, ¿no? Que superpone información sobre las estructuras, para mantenimientos, para reemplazos de piezas y demás. Bueno, y no solo eso, aquí también lo utilizan como medio para, aparte de nosotros lo hemos usado para formación, para docencia, simulación, como decíamos, también se utiliza, por ejemplo, en unidades de dolor para distraer a los niños cuando les tienen que pinchar o sacar una analítica o en unidades de diálisis que pasan mucho tiempo, ¿no? Es una forma también lo utilizan educativa ¿no? Totalmente. También lo utilizan en psiquiatría, que a mí esto me flipó, ¿no? Bueno, eso es un proyecto muy bonito también. Para enfrentar a la gente que está en psiquiatría y que tiene un trauma muy grave, ¿no? Que enfrentarle a la situación que le causa ese trauma, ¿no? Y poder tratarle en un entorno de FP, evidentemente controlado, con los terapeutas ahí al lado, con los psiquiatras ahí al lado, y poder ir tratándole poco a poco pues ese trauma, ¿no? Qué bueno. Eso es el equivalente de cuando un niño tenía miedo a nadar que le tiran a la piscina, ¿no? Sí, un poco algo parecido. agresivo. Algo parecido. Sí, de hecho, yo quería también que contarais... perdona. No, iba a comentar relacionado con esto que de hecho nuestra compañera Irene, que hizo algunos podcasts con nosotros al principio y que por temas personales le cuesta un poco cuadrar fechas, pero también en el hospital de Murcia, quizá Juanje, tú te acuerdas de esto un poco mejor, hacían algo parecido, porque impartí una charla sobre esto, hacían algo parecido con gafas de estas 3D, sobre todo creo que era para cuando los pacientes estaban dándole la medicación para el cáncer, cuando estaban dando la quimio o lo que fuera, pues para evitar sensaciones de mareos o este tipo de cosas les ayudaba a pasar bastante mejor esa fase. Así que tienen un montón de aplicaciones las gafas más allá de lo que se nos puede ocurrir de primeras, ¿no? Totalmente. Y ya te dejo. Yo quería también contaros un tema con el que estáis empezando, pero que lleváis tiempo ahí dándole vueltas, que es el tema de los entrenamientos de modelos personalizados con la cantidad de datos que tenéis. Entonces, ahí casi que mejor vosotras contarlo
como queráis, que yo algo sé, pero vosotros sabéis mucho mejor la cantidad de datos que tenéis, lo que queréis hacer con ellos, el problema de que teníais antes con esos datos que había que mandarlo fuera. Claro. O sea, es que al final aquí los datos se generan continuamente, ¿no? A cada segundo o menos se están generando aquí datos continuamente en el hospital. ¿Y qué pasa? Que nosotros tratamos generalmente con un tipo de dato que ya hemos dicho que es la imagen médica, pero es que ese paciente tiene la imagen médica, tiene los análisis clínicos, tiene a lo mejor incluso un estudio genómico, tiene alguna ecografía por ahí, tiene muchísimos datos, ¿no? Entonces, bueno, esos datos tan masivos, nosotros cuando queremos transformar la imagen en un modelo virtual, en esa réplica virtual, lo llamamos gemelo digital, ¿vale? Pero en ese gemelo digital incluso se podrían ir imputando datos de ese paciente, ¿no? Pues eso, de todo lo dicho, ¿no? De análisis clínico y de tal, para de verdad tener ese gemelo digital de ese paciente que incluso en un futuro se pudiera simular los tratamientos que tú le das a ese paciente de una manera totalmente virtual, ¿no? Pero para todo ese desarrollo, pues se necesita la explotación de todos los datos que se han registrado en los años y en la historia del hospital, bueno, tanto de este como del resto, para poder, que esto sabéis vosotros más, pero para poder predecir, ¿no? Para poder predecir reacciones basadas en unos datos, porque nosotros hacemos medicina personalizada, pero cada vez estamos yendo más a la medicina predictiva, ¿vale? De coger muchísimos datos y predecir pues qué va a ocurrir. Eso lo hace ahora mismo principalmente sistemas de información, ¿vale? Aquí en el hospital disponemos de un centro de control que se llama así, lo llaman ahora cerebro digital, ¿vale? Que lo que hace es unificar todos esos datos de los pacientes e incluso de los flujos del hospital por los que está pasando ese paciente e intentar predecir lo que va a ocurrir. Eso lo hacen en el centro de control, por ejemplo, con los ingresos por épocas, ¿no? O sea, tienen ahí una predicción basándose en los datos del año pasado y del anterior, y predicen qué ingresos van a tener en X época, en X día, en X mes, para estar, pues bueno, para actuar en consecuencia. Y la verdad es que yo estuve hace poco en el centro de control y es que aciertan bastante, aciertan mucho con todo ese modelo predictivo que han creado, ¿no? Y si veis, la verdad, si veis la sala, de eso hay también muchísimo publicado del cerebro digital del Gregorio Marañón, del centro de control, y si veis la sala es impresionante, todo lleno de pantallas, de ordenadores súper tochos, ¿no? Y está muy guay, está derivando mucho todos los datos en esa medicina predictiva, pero claro, como bien sabéis vosotros que trabajáis con esto, pues hay que ordenar todos esos datos, ¿no? Muchas veces que ordenar esos datos se complica y cuando además tienes, como decimos, una n igual a 1, es muy difícil de explotar porque ¿con qué lo comparas? ¿No? O sea, no te encuentras un caso igual. No, es difícil de comparar porque el paciente con el que nosotros nos encontramos es muy complejo, tiene mucha patología, te ha pasado muchas veces quizá por quirófano, ¿no? Entonces es muy difícil de comparar con un grupo control, porque la solución que nosotros le damos es como la última opción que tiene, ¿vale? No sé si me he explicado, pero bueno, es que es complejo todo el tema de los datos y ordenar y... Pero bueno, Sí. también estamos trabajando, ¿no? Por esa explotación del dato y para sacar, como decía Elena, de alguna manera esos indicadores, más que, bueno, indicadores asistenciales, ¿no? De cómo a lo mejor esta parte de 3D o tecnología ha mejorado objetivamente, ¿no? Tener un valor que justifique esto, pues este proyecto, ¿no? Genial. Y esto encaja bastante con lo que hablábamos antes, que también lo habéis mencionado vosotras ahora, la medicina personalizada. Es algo que
que, bueno, de los que estamos desde fuera, aquí quizá escuchamos cada vez más hablar de ello, pero nada, vosotros también estáis trabajando en ello activamente, pero me interesaría saber, pues, a día de hoy, cuánto de lo que se hace se puede hacer personalizado, porque al final personalizar para cada paciente es caro, no es algo que está ahí. Eh, pero se habla también mucho de hacer medicación personalizada para cada paciente en función de su situación personal, incluso tema de oncológico, volviendo a ello, pues que como cada cáncer efectivamente es diferente o cada tumor, el hacer, igual estoy diciendo tonterías, ¿no? Pero hacer quimioterapia concreta para cada uno de los pacientes. Entonces, bueno, me gustaría saber en cuánto de eso participáis vosotras. Entiendo que hay algunas cosas que os pillan más a mano y otras menos. Y cómo veis así en general a nivel de sanidad pública aquí en España que se esté empezando a investigar en eso, que se esté haciendo ya hoy en día y cómo lo veis de aquí al futuro. Sí, yo creo que la personalización está bastante al día en casi todos los hospitales, sea de una manera u otra, pero aquí cuando hablamos de personalización y pasa por la unidad, lo llevamos a comité, es decir, la decisión de si tiene sentido para este paciente o no tiene sentido para este paciente, ya sea pues por la inversión de tiempo, dinero que haya que hacer, pasa por un comité que tiene muchas vistas. O sea, participamos los ingenieros, participa la parte clínica, pero también participa pues, sistemas de información, si hay que algo de datos, y servicio de compras y logística para tema de presupuestos, aprobar si esa partida tiene sentido o no, radiología para revisar la imagen médica. Entonces es un comité realmente interdisciplinar que hemos hecho para cuando se prescribe producto sanitario a medida, es decir, medicina personalizada. Sí. Entonces ahí es cuando realmente se valora, o sea, que la decisión no depende de una única persona o un equipo, sino de todas esas vistas que digan, bueno, es que a lo mejor de primeras podría tener sentido, pero analizándolo no tiene tanto sentido hacer personalización en este caso. Entonces, concretamente en nuestro hospital se maneja así, ¿no? El hacer medicina personalizada. Pero siguiendo un poco con lo que decías, por ejemplo, aquí tenemos la unidad de terapias avanzadas que también hacen medicina personalizada. Lo que hacen son tratamientos con las células específicas de ese paciente, ¿no? Entonces, eso también es medicina personalizada. Es verdad que a día de hoy se utiliza la medicina personalizada como último recurso quizá, ¿no? De, pues mira, tengo este paciente que pues no lo puedo tratar de ninguna otra manera, pues la única solución que me queda es personalizar, hacer una prescripción a la unidad 3D o hacer una terapia avanzada y tal. Entonces, a nosotras, pues nos encantaría, y bueno, estamos trabajando un poco por ello, ¿no? Que todo, al fin y al cabo, fuera personalizado. A día de hoy, pues efectivamente no es sostenible. No es sostenible, o sea, para nadie, ni para el sistema, ni para los contribuyentes, ni para el hospital, ni para los recursos de los que dispone el hospital. Entonces yo creo que esa parte de explotar toda la personalización pasa por todo lo que comentábamos antes de ingeniería de procesos, ¿no? De automatizaciones, de algo a lo que vosotros estáis ya muy acostumbrados, ¿no? Toda esa automatización de cosas que además no tienen valor, ¿no? Porque muchas de las cosas que se hacen en el hospital no tienen valor. Es coger datos de un lado a otro, es escribir a mano, ¿no? Todas esas cosas que al final no aportan valor ni al médico, ni al ingeniero asistencial, ni al otro, ni muchísimo menos al paciente. Entonces yo creo que esa revisión de procesos, ¿no? De, venga, pues cómo lo optimizamos, cómo automatizamos esta parte, cómo tal, desembocará en algo que es una medicina personalizada más sostenible, ¿no? O es lo que pienso yo, ¿no? Y es como pienso que va a ir derivando pues la organización del Sistema Nacional de Salud, pero eso sí, hay muchísimo trabajo por hacer. Nosotros encantados de participar en ese cambio de paradigma y de siglo dentro de la medicina. Y eso, la verdad es que, vamos, nosotras dos, pues, y todo el equipo en general, somos unos motivados de la vida, que estamos aquí, pues, haciendo malabares con lo que tenemos para poder hacer avanzar esto, ¿no? Totalmente. Pues muy bien.
y precisamente, bueno, lo hemos ido mencionando, no sé si lo hemos dicho claramente, pero al final, bueno, el Gregorio Marañón es un hospital público de Madrid, ¿no? De todos los que habéis mencionado, y podemos pasar al tema menos tecnológico y más comprometido, no sé qué, pero... Al barro. Al barro. Entonces, al final, creo que nosotros 5 y la gente que pueda vivir en Madrid, que tenga conciencia un poco del tema, sabe cómo está la sanidad en Madrid, los recursos que se le destinan, sobre todo en el aspecto público. Entonces, Sí. yo aquí quería, pues eso, tiraros un poco, pincharos, para que por un lado os quejéis o hagáis un llamamiento o todas las cosas que queráis ver, o sea, que queráis decir y concienciar un poco. Y luego eso de cómo estáis viviendo, o al final esto son tratamientos caros, son cosas que son muy personalizadas, muy al dedillo, ¿no? Entonces no es lo mismo que recetar un paracetamol. Entonces, ¿cómo se manejan estos costes a nivel de presupuesto dentro de lo público y qué limitaciones estáis viendo a nivel, o si se va degradando con los años? Mira, yo hay veces que, o sea, yo pues aquí me encanta mi trabajo, hacemos muchísimo trabajo, pero hay veces que paso, aunque no tenga que pasar, paso por las urgencias de nuestro hospital, ¿no? Para darme cuenta un poco de que no somos solo nosotros en el hospital, que hay muchísimas cosas y de cómo están las cosas realmente, ¿no? Que vale, sí, nosotros somos muy pioneros, pero hay mucha gente trabajando en este hospital. En este hospital son 9.000 personas trabajando todos los días. Entonces muchas veces me paseo por urgencias para darme cuenta de, jope, pues mira, aquí están petados, ¿no? No dan abasto, no pueden más. Y de hecho yo hice una guardia así por amor al arte con unos traumatólogos hace cosa de un par de meses y me di cuenta de que los pacientes esperan mucho, pero no porque no se trabaja, o sea, se trabaja continuamente, o sea, no paran de estar pendientes del ordenador, de registrar cosas, de mandar informes, de sacar informes, de no sé qué. Pero, claro, me di cuenta de que mucha parte pasa por esos flujos que dices, pero bueno, es que hay cosas que aquí no se entienden, ¿no? Que dices, pero ¿por qué vas a estar dando 80 clics en la pantalla? Y luego, por supuesto, pues el personal es lo que al final mueve todo lo que hacemos. Entonces, hace falta personal, ¿no? Pero eso lo sabemos quizá en todos los madrileños, ¿no? Si hemos pasado por urgencias que están llenas, que esperamos mucho, pero yo creo que sí que hace falta personal en todos los ámbitos. Pero claro, aquí nosotras no tenemos esa capacidad de decisión, ni mucho menos, ¿no? O sea, eso le corresponde ahora mismo a los gestores, ¿no? A los gestores de los hospitales y los políticos y demás. Entonces nosotros nos centramos pues en lo que sabemos, que es cómo puedo ayudar a este paciente con mis conocimientos. Y sí, obviamente yo lo veo que pues que falta personal, que el personal está petado, que no paran de trabajar, ¿no? Pero bueno. Entonces el mensaje, ¿no? Es un poco como sí, que se trabaja mucho para dedicar a que la gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de ver el behind the scenes, ¿no? El qué pasa detrás de cuando tú estás esperando 5 horas en urgencias a que sí, te manden una única analítica, que yo también he sido paciente y me he quejado, ¿no? O cuando tardan 5 meses en mandarme una resonancia o un TAC, pero claro, es que detrás hay muchísimo trabajo, muchísimos Totalmente. procesos que cuando estás dentro y ves esas tripas, entiendes, sí, vale, ya sé por qué, ¿no? Conlleva tantísimo tiempo y un poco nuestra ayuda, nuestro granito es cómo podemos optimizar o ayudar a que esos flujos no tengan tantos cuellos de botella y al final es llegar a más pacientes o llegar de mejor manera, pero que un poco es... totalmente. Sí. Que hay que a lo mejor tener un poco más de empatía con todo este proceso, que la suerte de estar aquí o a lo mejor que nos apasiona nuestro trabajo y que la posibilidad de movernos por todo el hospital, que no es solo esta sala, ¿no? Nos damos cuenta de la realidad asistencial, ¿no? Y que no es, pues eso, esos tiempos de espera no es porque la gente esté tomándose un café.
Sí, al final los problemas nunca suelen ser culpa de los de abajo, ¿no? Son los de arriba que no destinan recursos o cosas así. Y recordemos que eso, que un tratamiento de cáncer no es barato. Entonces, No, no. ya sea con quimioterapia, ya sea con alguna cosa específica de estas como las que estáis haciendo vosotras. Y pues el típico ejemplo, ¿no? Que se ve de, bueno, esto en la privada, pues o ni te lo tratan, ¿no? Que hemos visto numerosos casos de que se deriva a la pública de, bueno, para el catarro yo te lo curo muy a gusto porque me salen las cuentas, pero en el momento en el que tenemos que invertir un dinero, empieza a salir otros intereses, ¿no? Que al final no son las personas y que mediante el servicio público, yendo mejor o peor, el primer foco son las personas y el tratamiento, cueste lo que cueste en principio. O sea, tenemos oro con la sanidad de nuestro país, o sea, de verdad que hay que defenderla y luchar por ella porque es que no somos conscientes de lo que tenemos, que de verdad que no lo somos. La gente no es consciente de eso, ¿no? Y de verdad yo 100% de acuerdo porque es que hay que cuidarla, hay que protegerla, ¿no? Pues nada, a ver si las instancias políticas, que no creo que nos vengan, no nos vean el podcast, pero oye, si hay gente cercana y que eso, y que pueda mandarles un mensajito o darles con el codo, pues eso. Difusión. Eso. Así que ya sabéis, niños, sector del Todos podcast. a compartir. Y nada, no sé si habéis visto otros episodios, pero siempre cuando tenemos unos invitados, siempre hacemos una pregunta así un poco relacionada con IA, sobre todo, que yo creo que hoy la respuesta por lo menos es un poco va a ser un poco diferente o estúpida, porque ya se ha resuelto durante todo el podcast, pero ¿os quedan 6 meses en vuestro puesto de trabajo o os va a sustituir la IA? Yo sinceramente pienso que no. O sea, me niego a pensar que, como hemos contado al final, esto es demasiado complejo como para que todo el contexto pueda tenerlo una máquina automática, ¿no? O sea, al final es que además la empatía es algo que no lo puede sustituir. Hay una frase que a mí me encanta que es: si hay algo que puede hacer la IA es que nunca lo debió de hacer un humano, ¿no? Y aquí, más que nunca, aquí en el entorno donde estamos, más que nunca, es que literal es eso. Y hay una oración también, una frase que me gusta también mucho, que la divulga mucho Rubén, que es nuestro jefe, y que la dijo Gregorio Marañón. Mentor. Bueno, nuestro mentor, y que la dijo en su día Gregorio Marañón, ¿no? Que dice en la oración, la frase, que la tecnología más importante de un médico es la silla para escuchar a un paciente, ¿no? Y es que literal, empatía, o sea, es lo que estábamos hablando, literal, la tecnología, los procesos, los datos, ok, lo puedes automatizar, te puede ayudar mucho la inteligencia artificial, pero esa parte emotiva de conexión, de entender, de empatizar, de ponerte en el lugar de... Totalmente. O sea, es que ahí no, Así que no hay discusión. No nos va a sustituir la IA. Que efectivamente, como bien decíais, ojalá que la IA os sustituya en la mayor parte de las cosas para que podáis dedicar lo que realmente importa, que es tratar a más pacientes y dedicar el tiempo al paciente y no a los procesos, al papeleo y a toda esa parte que no aporta tanto. Eso es. ¿Y a vosotros os va a sustituir la IA? Ese no había pasado ningún episodio, ¿eh? Ahí sí que hay más disparidad de opiniones. Pero bueno, igual es que nosotros no somos tan necesarios y sí que somos más reemplazables. Pero bueno, así que... Todo el mundo es necesario, todo el mundo. Eso. Pues eso... Ahí se tiene que poner malo. Es verdad. A nosotras nunca nos va a acabar el trabajo si seguimos la sanidad, porque la gente mala se va a poner totalmente. Y ahora encima, cuando nos empeñamos en jugar con animales y que se creen virus nuevos que nos afectan, pues hombre, siempre hay cosas así. Por lo que sea. Así que nada, pues un placer haberos tenido, chicas, en el podcast. Gracias por la invitación, de verdad. No haberos aburrido mucho y que este tema diferente y necesario
haya gustado a nuestros telespectadores. Podemos hacer, ¿cómo se dicen? Segundos publicitarios de que nos sigan en las redes. Por supuesto. Sí. Totalmente. Es que también soy community manager de la unidad, entonces tengo que... Sí, por supuesto. Bueno, pues nos podéis seguir tanto en Instagram, upan3d, como en LinkedIn. Sobre todo es donde más publicamos, aparte de la web, que si buscáis Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D, os sale la web de la Comunidad de Madrid, donde también ponemos un montón de casos y ahí también pues nos podéis contactar, preguntar y lo que queráis. Vale. Lo pondremos en la descripción de todas maneras. Y un pajarito, barriendo para casa también, un pajarito también dice que hace recetas saludables, ¿no? Sí. Follow Miriche. Con Y. Y todo el spam es bien. La salud empieza en la cocina, entonces yo me dedico a la salud 360. Así que eso es. tenéis deberes. Un placer haberos tenido. Recordad a los sectarios que podéis seguirnos en YouTube, en Spotify, en numerosas redes y cada vez más y cada día en más gente. Y nada, un placer traer estos temas y nos vemos la semana que viene. Igualmente. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Welcome to the sector.